Llegó el esperadísimo nuevo álbum de Lorde y estoy muy contento. Todos sabemos que con cada era ella se reinventa y busca ofrecer algo diferente respecto a sus proyectos anteriores. Con Pure Heroine tuvimos su característico pop minimalista hablando desde un lugar diferente sobre la adolescencia a lo que estábamos acostumbrados. Con Melodrama de un giro de 180 grados para centrarse en producciones grandilocuentes y maximalistas que reflejaban el éxtasis y la euforia de entrar en la adultez y tener por primera vez un corazón roto. Con Solar Power, en cambio, dio un paso hacia atrás para presentar producciones más relajadas y hablar sobre su tranquila vida en Nueva Zelanda, con temas que coqueteaban con un sonido más folk. Y ahora con Virgin se siente como una vuelta a forma de esa intensidad que tanto nos enamoró con Melodrama, pero desde una perspectiva más madura y un poco diferente. Mi nombre es Martín o Martinese y hoy quiero hablar del cuarto álbum de Lorde recién salido del horno, Virgin. Este álbum está íntegramente escrito y producido por Lorde y Jim Stack, aunque cuenta con producción adicional, créditos de coescritura e incluso instrumentales por parte de artistas como Fabiana Palladino, Blood Orange, Buddy Ross e incluso Justin Vernon de Bon Iver. Si bien tiene una esencia colaborativa, este álbum refleja todas las vivencias de Lorde desde Solar Power hasta ahora. En numerosas entrevistas ella mencionó que se encontraba en una suerte de bloqueo creativo y creyó no poder volver a hacer música, pero una vez que la inspiración llegó casi que no pudo parar y tenemos hoy en día este álbum, y además se supone que hay hasta 3 canciones ya finalizadas que quizás puedan, como no, ver la luz más adelante. Esta reseña o este análisis planeo hacerlo bastante estructurado porque me parece que tiene sentido por cómo está ordenado el tracklist, analizar canción por canción e ir viendo cómo se construye la historia y el mensaje que Lorde busca transmitir en Virgin. Para empezar, hablemos un poco del tema que abre el álbum, Hammer. Hammer me parece una introducción perfecta al álbum, ya que establece la línea tanto sonora como temática que va a continuar a lo largo de todo el álbum. Este tema es una oda a la ciudad y al estar caliente, según las palabras de Lorde, y se refleja constantemente en esta imagen que evoca de Nueva York y de una metrópolis. Una de las frases principales del tema dice: cuando está sosteniendo un martillo, todo se ve como un clavo, y se pueden hacer varias interpretaciones al respecto. En primer lugar, el martillo como una herramienta de construcción, pero también de destrucción, y lo que Lorde evoca en varios de estos tracks es el encontrar su identidad y su lugar en este mundo. Incluso en Hammer menciona que algunos días se siente como una mujer y algunos días como un hombre, pero también se puede entender como una analogía sexual. Cuando tiene el martillo en su poder, todo se ve como un clavo, en el sentido de que quiere estar con varias personas. Es esta crisis de su identidad que tiene que ver no solo con el género, sino también con encontrar su lugar en el mundo y cómo utiliza el sexo como un tapón para sentirse bien en lo inmediato sin pensar en las consecuencias al después. Todo eso se va a encontrar reflejado a lo largo de las siguientes canciones en el álbum, y Hammer en este sentido se puede entender como un manifiesto. Son las bases sobre lo que se va a establecer el resto del proyecto. Durante toda la canción resuena bastante una cita de Miguel Ángel que lo referenció en varias entrevistas, en la que dice: David estaba dentro de ese bloque, yo tan solo quité lo que sobraba. Sobre esto, Miguel Ángel se refería a que la esencia de su escultura ya estaba en algún lugar ubicada, no es que él la creó, sino que se encargó de deshacerse de todas las distracciones, todos los adornos, todo lo extra para dejar únicamente lo que importaba, que era el David como tal. Sobre esto se refiere bastante Lorde en el outro, en donde menciona que dejará ser destruida hasta que solo quede una voz en nuestras cabezas. Eso quiere decir que de alguna forma la percepción que tiene sobre ella es que lo único que le da importancia a su vida es la cuestión artística. Es esta crisis de identidad que va a afrontar a lo largo de todo el álbum, y esta cita de Miguel Ángel de dejar solo lo esencial también es un reflejo de cómo Lorde afrontó y trabajó en este proyecto. Lorde en una entrevista mencionó que quería centrarse en producciones minimalistas, quitar todo adorno y dejar solo lo esencial y lo que importaba en estas canciones. Es por eso que Hammer se siente como un manifiesto.
establece los conceptos, las temáticas y los sonidos que van a seguir apareciendo a lo largo del álbum. El sonido de Hammer es bastante peculiar porque si bien se puede identificar que es un tema pop, la verdad es que utiliza elementos poco convencionales. Por ejemplo, ese sonido metálico y ruidoso se escucha repetitivo durante todo el tema, no es una voz humana, sino que está hecho a partir de un sintetizador. Son este tipo de cuestiones que para mí enaltecen la música de Lorde, que tiene cierta cercanía con el hiperpop, de hacer música a partir de no solo elementos poco convencionales, sino elementos que no tienen relación alguna con la música, sea con ruidos que quizás suenan fuera de contexto en una canción, pero que terminan dándole un encanto muy propio. Pero también es algo que se ve desde, por ejemplo, Melodrama, con las melodías estridentes de Hard Feelings que suenan chillonas y que no tendrían por qué funcionar. Si mencionamos que Hammer es un manifiesto de lo que se va a presentar a lo largo del álbum, What Was That, que es la siguiente canción y primer sencillo del mismo, es el inicio de ese viaje de autodescubrimiento y también de cuestionamiento y de construcción. No quiero ser redundante porque ya hablé en profundidad sobre What Was That en un video que pueden encontrar en mi canal, en donde analizo cada parte de esta canción, tanto desde la producción como desde la letra. Pero en sí, What Was That es un tema con una producción que remite bastante a Melodrama. Me parece que fue una opción correcta para mostrar desde un lado comercial el regreso de Lorde y el que volvió a esos sonidos que enamoraron al público. Si bien no refleja del todo la esencia del álbum, me parece que es importante What Was That porque muestra el inicio de ese proceso de deconstrucción de Lorde y su identidad. Además de mencionar el fin de su relación, también habla de sus problemas alimenticios y cómo la estaban atormentando en aquel momento de su vida. De alguna forma continuando lo que preludió con Girls So Confusing, el remix del tema de Charli XCX. Lo que sí me parece importante añadir respecto a este tema es que hay una línea que dice: cuando estoy en las luces azules en Baby's So Right, me enfrento a la realidad. Baby's So Right es un bar que Lorde frecuentaba luego de terminar esta relación, y esto yo lo había interpretado como las luces azules, una forma de hablar del escenario o su parte artística como tal. Va a enfrentar a la realidad una vez que vuelva a centrarse en la música. Ella habló de su bloqueo artístico, de que creyó no volver a hacer música, pero What Was That fue el puntapié para lo que luego se convertiría en todo este álbum. Además, un detalle de color muy lindo es que en ese bar fue el primer lugar donde se hizo una preescucha de Virgin. Lorde mandó invitaciones a fans en Nueva York para reunirse en ese lugar y por primera vez presentó todas las canciones del álbum, y me parece muy lindo que un lugar que frecuentaba cuando estaba mal, con el corazón roto, en esa crisis, se convirtió en el lugar donde pudo compartir con sus fans un momento íntimo y abrirse, mostrar por primera vez todo lo que construyó a partir de ese corazón roto y ese momento tan triste de su vida. Tal como What Was That se presenta como el inicio de este viaje de construcción, el siguiente tema, Shapeshifter, sirve para ahondar en alguna de las problemáticas que Lorde no estaba queriendo afrontar en su vida, como lo es el buscar validación a través del sexo. La canción parte de la premisa Do You Have the Stones, que quiere decir algo como ¿tenés lo necesario para enfrentarlo? Este es el primer tema hasta ahora del álbum en donde Lorde no se centra en describir lo que le está pasando o sus tormentos, sino que busca una forma de encarar estos problemas, hacer algo al respecto. La canción hace referencia a la obra de Tracey Emin titulada Everyone That I Slept With, en donde esta artista coloca una carpa que adentro hay tarjetas con nombres de todas las personas que se acostó en un periodo de su vida, que se acostó en un sentido sexual pero también platónico, y Lorde se centra en esta idea a partir de todo el tema. Shapeshifter, o en español Cambia Formas, tiene que ver con esta misma naturaleza de la que Lorde habla, de adoptar distintas identidades o distintas imágenes o incluso su misma crisis de género, pero con el fin de ser el deseo de un otro. Buscar esa validación a través del sexo y a través de la percepción ajena, y en el proceso descuidarse a sí misma. Ella no entiende por qué no puede parar si parece estar bien sin el sexo como tal, pero también remite bastante a
concepciones de su adolescencia sobre lo que era el estar íntimamente con otra persona. Hay una referencia a Secrets from a Girl del álbum Solar Power en donde dice: ¿recordás todo el dolor que sentías cuando no eras deseada? Haciendo cualquier cosa por más tacto. Y ahora menciona: me vuelvo ella de nuevo, visiones de una inocencia adolescente, cómo terminé cambiando de formas de esta manera. Porque la canción relata esto, cómo Lorde adopta distintas formas, distintas entidades, transforma su cuerpo, su imagen, en busca de estar constantemente siendo deseada por otros, porque el sexo es la única forma de escape que conoce para no afrontar sus problemas. Me parece muy valiente por parte de ella animarse a hablar tan crudamente de este proceso, porque muchas personas pasamos. Es reducir la esencia de uno al deseo del otro y no darse cuenta de que uno tiene que estar consigo mismo para poder superar esos obstáculos. La validación ajena no es más que eso, es cómo te ve el otro. Lo importante es cómo uno es y cómo uno actúa. No tiene que ser necesario ser fuente del deseo de un tercero para que tu persona valga algo como tal. Lorde habla de deshumanizarse, de cambiar de forma para no sentir, y también menciona las presiones que le depositó no solo la industria sino también los fans de ser una modelo a seguir desde que es adolescente, pero que en este momento necesita dejar caer esa fachada para mostrar vulnerabilidad y poder enfrentar lo que le está pasando. Creo que esta es la mejor canción del álbum, o al menos es mi favorita. La producción me parece increíble y va construyendo una tensión constantemente para liberarla al final en un modo de catarsis, con cuerdas de fondo combinadas con elementos electrónicos, pero también la voz de Lorde que parece un grito ahogado que suena precioso. Esas vocales casi habladas que suenan con su voz raspada en los versos ayudan a construir esa atmósfera cruda y de vulnerabilidad. Creo que es una producción muy similar a lo que intentó hacer con Hold No Grudge en Solar Power, pero ejecutada de una forma mucho mejor. Y luego de esta catarsis final, ella dice: esta noche solo quiero caer. Busca profundizar en la vulnerabilidad, continuar con esta temática del álbum, demostrarse tal cual es, buscando eliminar esa idealización que la gente tiene sobre ella. Es una persona como todos nosotros. Luego de Shapeshifter, que habla de este cambio de formas, de la crisis de identidad que viene mencionando desde Hammer, viene el tema Man of the Year, que profundiza totalmente en esta cuestión. Lorde comenta que escribió esta canción luego de atender la gala del mismo nombre, en donde ella comenzó a ver que no se sentía tan representada por la idea de feminidad, sino que veía a los hombres con sus actitudes, sus formas de vestir y demás, y sentía que era más parte de ellos que de las mujeres. El puntapié inicial de toda esta canción es la muerte del ego. En un principio yo creía que se refería a la mala recepción de Solar Power y cómo empezó a replantearse varias cuestiones, pero luego de un tiempo analizando mejor la letra y viendo conversaciones al respecto, veo que la muerte del ego habla de la pérdida de la identidad. Tiene que ver con las temáticas que se presentaron anteriormente. El hecho de haber terminado una relación, de estar perdida en el mundo y empezar a buscar la esencia misma de uno como tal. Una de las primeras líneas de este tema dice: andando en mi bicicleta, que parece una decoración, algo sin mucha importancia, pero en una entrevista mencionó que luego del cover que hizo de David Byrne comenzó a entablar una amistad con él y le dijo: cuando necesites una bicicleta vení a buscar a mi casa, no hay problema. Y ella se lo tomó en serio y durante las primaveras va a buscar una de las bicicletas de Byrne para andar por Nueva York, y menciona que esto funcionó como no una especie de terapia, pero sí una forma de distenderse. Dice que el andar en bici le cambió la vida, y me parece un guiño muy lindo que lo haya puesto en esta canción, porque tiene que ver con ese proceso reflexivo por el que estaba pasando. El tema en sí es, creo, el que más refleja el lema de la música de mi renacimiento, tal como Lorde mencionó durante toda la promo de este álbum. Hace referencias al Club de la Pelea, que es una película que busca retratar la masculinidad y se relaciona con esta búsqueda de su expresión de género. Lorde menciona que sigue siendo una mujer cis, pero necesitaba conectarse con la masculinidad dentro suyo para poder entender la feminidad, y a la vez ese viaje le permitió también entender y empatizar mejor con las antepasadas mujeres de su vida,
como su madre, su abuela, la madre de su abuela y demás. Todo en esta canción tiene esta temática de renacimiento, pero a la vez de preocupación o cuestionamiento de quién la va a entender luego de estos cambios que está atravesando. Ella se pregunta quién me va a amar de esta forma, que denota esta preocupación sobre la percepción de un otro y no tanto cómo ella se siente cómoda, aunque mientras avanza la canción se puede ir viendo una aceptación de lo que le está pasando. En What Was That ella menciona que dejó que pase sobre ella todo lo que tenía que pasar para poder llegar a un lugar mejor, poder abandonar esa tristeza, pero que teme que no va a poder despegarse de esos sentimientos tan negativos. Y en esta canción menciona quién va a amarme de esta forma, quién va a darme liviandad, dejar que esto fluya sobre mí ahora que estoy rota. Es ese proceso de deconstrucción de lo que mencionábamos en Hammer, que quería someterse a una destrucción para encontrar su esencia misma, y está en ese proceso. Ella deconstruye su identidad y con ello su identidad de género, su expresión de género, para poder encontrar la masculinidad dentro suyo y aceptar la feminidad para poder vivir en paz con ella misma. Cómo estar cómoda siendo mujer, que es con lo que al fin y al cabo ella dice identificarse. La producción presenta esta dicotomía de la binariedad de género. Comienza como una balada emocional pero discreta, suave, y conforme va avanzando la canción, conforme comienzan estos pensamientos, estas confusiones a esclarecerse, la producción va tomando más fuerza y hacia el final hay una explosión de sonidos ruidosos que mezclan bastante como de glitch pop y electrónica, pero que reflejan esta deconstrucción de su identidad, la destrucción de su feminidad para darle la bienvenida al hombre del año. El hombre del año que es ella, como ella se quiere ver, con su cadena de oro, sus hombros descubiertos y su cara mirando al sol. Es por eso que usa la cinta en su pecho y también hizo un easter egg sobre esto en la Met Gala, vistiéndose de una forma a la moda, pero evocando este mismo concepto, mezclando lo que socialmente se puede identificar como una vestimenta de mujer y una de hombre. Es una búsqueda de destruir su feminidad para reconstruirla y así poder sentirse cómoda en su propio cuerpo, con cómo ella se quiere ver, que tiene elementos de la masculinidad, pero que eso no quita que siga siendo una mujer o que siga identificándose como tal. Hay mucho discurso alrededor de todo esto que Lorde presenta de la binariedad de género, que me tiene un poco harto. Se la burló en un principio porque parecía estar dando a entender que se identificaba como una persona no binaria, y luego cuando dijo no soy una mujer cis, se la empezó a criticar por lo mismo. No creo que esté haciendo queerbaiting, no creo que esté siendo irrespetuosa, y creo que, vuelvo a decirlo, es muy valiente el mostrarse de esa forma tan cruda. Creo que cualquier persona de la comunidad LGBT, sea trans o no, puede identificarse con este cuestionamiento del género, cuestionamiento de la expresión de género como tal. Cada uno pasa por ese proceso de una forma distinta. Lo importante es poder llegar al lugar donde uno puede estar cómodo con su identidad, con su género. ¿Por qué se cuestiona ese camino tan natural de la experiencia humana? Creo que en cierta forma Man of the Year es como la conclusión de este viaje respecto a la identidad de género o expresión de género que plantea este álbum. En las siguientes canciones se afrontan temáticas de distinto orden. Por ejemplo, el tema que sigue el álbum expone la intrínsecamente complicada relación entre una madre e hija con Favorite Daughter. Sé que estoy siendo bastante redundante con mis opiniones respecto a las canciones de este álbum, pero me parece muy cruda y vulnerable esta canción en particular porque lo refleja de una forma muy sincera y genuina las dinámicas tan complicadas que hay entre una relación de madre e hija. Lo primero que se me vino a la cabeza al escuchar esta canción fue la película Lady Bird, y tiene que ver mucho con esto, la forma en la que no solo madres sino padres en general depositan una presión casi inconsciente a veces a sus hijos para que cumplan las expectativas que se les depositan involuntariamente sobre ellos. Lorde menciona que desde el inicio de su carrera, cuando aún a nadie le importaba su música, su primera fan fue su madre, quien estuvo con ella todo el tiempo y quien le dio su apoyo incondicional. Pero Lorde no podía evitar sentir esa presión
de que la única persona a la que le importaba complacer era a su madre, a nadie más. Durante todo el tema menciona cierta imposibilidad de conectarse emocionalmente con su madre, que hay barreras que ninguna puede derribar y obstáculos que se presentan constantemente, pero que a fin de cuentas lo que más quiere ella en la vida es ganarse el corazón de su madre, ser su hija favorita, y por eso consigue todos los logros que consigue, pero más que nada ser tan valiente como lo fue su madre. La primera vez que escuché esa última frase de la canción, casi me pongo a llorar. Más allá de por una cuestión personal o no, es por la empatía que me produce escuchar a Lorde. Me parece que lo transmite de forma realmente muy genuina en esta canción. Lorde dice que este tema le permitió a ellas entablar conversaciones que no habían tenido antes y formar un vínculo más unido de lo que nunca habían hecho. Y me parece muy lindo que su música se convierta en una herramienta para afrontar algo de su vida real como tal. Y no solamente lo que menciona en esta canción, ella dice que es sobre su madre, sino que una vez finalizado el tema también se dio cuenta que se puede aplicar a la audiencia. El buscar esa validación de los fans, de los críticos, de la industria, y también remite de alguna forma a la recepción que tuvo Solar Power. En el puente ella menciona que por qué nadie la escuchó cuando cantó esas notas desde su corazón. Creo que estoy muy cegado en algunas interpretaciones respecto a cómo pudo haber repercutido la pobre recepción de Solar Power en lo que es la vida personal de Lorde, pero creo que hay algo de eso porque ella mencionó que desde el principio siempre se la aclamó. Entonces, al lanzar un proyecto que ella creía que era bueno y ver una reacción tan distante, le movió el piso básicamente, porque se dio cuenta que no podía dar por sentado el apoyo del público, sino que tenía que hacer algo que lograra una conexión, pero a la vez reconoce de que necesitó hacer ese álbum para mostrar una faceta de su vida. La producción me parece una de las más destacables del álbum porque si bien tienen un sonido electropop casi bailable, contrasta muy bien con esta letra desgarradora. Además, las melodías vocales no solo son pegadizas, sino que me parecen de las más ingeniosas en toda la carrera de Lorde. El siguiente tema del álbum, Current Affairs, se aleja de esta temática para volver a hablar sobre la inevitable caída de una relación rota. Esta canción comienza con una referencia directa a Stone at the Night Salon de Solar Power, en donde Lorde menciona que su sangre caliente estuvo bombeando durante mucho tiempo y es momento de enfriarla y ver hacia dónde eso la lleva. En Solar Power esto describía de alguna forma la intención de Lorde de separar su vida en dos. Por un lado, su vida como famosa y como artista en Nueva York, y por el otro como una persona normal que disfrutaba conectarse con la naturaleza e ir a la playa como lo es en Nueva Zelanda. Entonces, Current Affairs comienza describiendo el momento específico en donde se dio cuenta que esta doble vida, esta separación de identidad, no era posible. Hace poco Lorde mencionó que se dio cuenta que su yo que reflejó en Solar Power era una parte de ella que quería cuidar y proteger y a la vez mostrarla a la gente, pero que no era en sí ella, sino una parte muy pequeña de su personalidad y un what if hubiera sido si fuera una persona común y corriente viviendo en Nueva Zelanda, pero que su parte artística, su parte famosa, es lo que en sí la define a ella. Lorde, ella, es un artista. Y Current Affairs tiene ese momento que hizo clic en su cabeza, el darse cuenta que esa iba a tener que ser su vida de ahora en adelante. No que no iba a poder ir a una escapada a Nueva Zelanda y disfrutar la playa y la naturaleza, pero sí que esa nunca iba a ser el centro de su vida como tal. La canción vuelve a ser una referencia quizás a Solar Power, o quizás yo lo estoy rebuscando, cuando dice en un momento estás en la luz y en el otro en la oscuridad. Esto creo que claramente habla de Solar Power como la luz, pero la oscuridad no solo los tormentos que la vienen persiguiendo luego de terminar su relación y esta muerte del ego de la que ella habla, sino que también se ve reflejado en el tour que hizo en 2023, que fue como un epílogo de la gira de Solar Power, pero con una temática más nocturna, más lunar, y donde incluso mostró temas nuevos que hasta ahora no fueron lanzados como Invisible Ink y Silver Moon. Estos temas tienen una producción más oscura que se diferencian bastante de Solar Power. Más allá de ahondar en esta caída del ego o crisis de identidad, la canción se centra en las dificultades que le trajeron una relación y cómo estaba inevitablemente destinada a terminar. Ella siente miedo o cierto complejo por toda la situación
y llama a su madre en búsqueda de consuelo o de ayuda. Y se contradice o se contrapone de alguna forma con Favorite Daughter, en donde ella intenta alcanzar este ideal de sí misma para no decepcionar a su madre y que se sienta orgullosa de ella, pero en este tema, que es apenas el siguiente, vuelve a su madre en busca de ayuda, en busca de consuelo. Ella le pregunta si vivió las mismas cosas que ella está viviendo ahora, si sintió de la misma manera, pero en sí en lo que se centra Lorde es en hablar de las temáticas actuales, los current affairs, como lo que se está hablando ahora en sí, en el boca en boca en la calle, en las redes sociales y demás. Ella culpa a estos current affairs representando en sí las normativas de la sociedad por lo que le está pasando en su vida. No busca hacerse cargo de lo que tiene que enfrentarse, sino que busca depositar esa culpa en algo externo, algo más, en esos current affairs. Es por eso que ella dice: culpa a los current affairs de la caída de esta relación, de cómo me estoy sintiendo respecto a mi identidad, pero también reflexiona sobre qué es lo que le está causando tanta frustración más allá de eso, aunque de una forma menos directa. Ella habla de que no sabe cómo volver luego de haber estado fuera del borde. Durante la promoción de este álbum, una de las frases que más repitió Lorde fue: la magia vive cerca del borde. El borde en sí representa riesgo, representa peligro, representa vulnerabilidad. Y acá lo que menciona es que no sabe cómo volver luego de haberse alejado de ese borde. Yo personalmente creo que vuelve a remitir a Solar Power como una era, el buscar presentar una vida tranquila, alejada del foco, más relajada, y ella temió no volver a poder hacer música luego de que terminó la gira de Solar Power. Una vez que se fue del borde, es decir, que volvió a Nueva Zelanda, a esta vida conectada a la naturaleza, a esa magia que es lo que la impulsa a ser artista. Necesita vivir esos riesgos para poder escribir y para poder crear, y es eso lo que la está atormentando. La canción también menciona la infame tape de Pamela Anderson y Tommy Lee, que Lorde mencionó en una entrevista a Rolling Stone hace unos meses y se armó bastante controversia al respecto. No sé si lo que ella dijo estuvo muy sacado de contexto o lo explicó mal, pero creo que tiene un sentido muy diferente a lo que dice en esta canción. Lorde cuenta que vio esta sextape como un momento de libertad y a la vez intimidad y vulnerabilidad entre los integrantes de la pareja, pero que una vez que salió una película documental donde se mostró la toxicidad que vivía Pamela Anderson, la percepción con la que empezó a ver ese sextape cambió completamente. Y esto también habla de la canción, de cómo Lorde romantiza lo sexual y puede que sea algo que llevó a la relación a su fin. Ella buscaba llevar a su pareja al límite y provocar en algún sentido esta pasión que vio reflejada en ese sextape, pero no logró conseguirlo, porque a fin de cuentas la relación no iba a funcionar, estaba destinada a perecer. La producción acompaña más que nada lo vulnerable de la letra con un riff de guitarra repetitivo, pero que genera una atmósfera íntima. Aunque hay un sample bastante sexualmente explícito del tema Morning Love de Dexta Dubs, que rompe con la atmósfera íntima de la canción para darle algo simplemente obsceno. La primera vez que escuché el tema me pareció muy gracioso, pero creo que queda muy bien. La letra es explícita, pero me parece que es justamente lo que necesita el tema para contrastar de forma más fuerte la vulnerabilidad con lo sexual que Lorde evoca desde la letra, pero no estaba presente en la producción hasta que entra ese sample. Me gusta mucho que este álbum justamente se llama Virgin y habla de lo sexual, pero desde distintas perspectivas que no todas tienen que ver con lo explícito u obsceno como tal, sino que hay lugar para la crudeza y la vulnerabilidad que puede resultar a partir del sexo. Incluso podría decirse que esta es la perspectiva dominante del álbum, y se puede ver muy bien reflejado en el siguiente tema, Clear Blue. Clear Blue es el tema más destacado del álbum porque tiene una producción que elimina todo lo instrumental para jugar solo con capas de sonidos creadas a partir de la voz de Lorde, sea a capela o con autotune. Este track tiene inspiración de artistas como Imogen Heap, que se caracterizaba por este tipo de producciones centradas en lo vocal, pero también me recuerda en cierta forma, por razones obvias, a Médula de Björk, un álbum hecho sin instrumentos musicales y solo a partir de capas de sonido generadas por vocales. Clear Blue toma su título de la marca de test de embarazos y el tema habla sobre una experiencia de sexo sin protección. El puntapié del que parte esta canción viene de la frase After the Ecstasy de Laundry.
Es una cita que referenció en varias ocasiones Lorde con un buzo que ella usaba y que expliqué un poco más en profundidad en mi video melodrama, que podés verlo luego de terminar este, pero básicamente habla que después del éxtasis viene el lavar la ropa. Es decir, que después de algo intenso como lo puede ser el acto sexual, vienen las acciones cotidianas. Ella habla, después del éxtasis, hacerme un test de embarazo. Y lo continúa diciendo rezando en MP3, porque su forma de conexión con la espiritualidad o con un dios o con lo que sea es a partir de la música. Ella menciona que después del sexo sin protección tuvo que hacerse un test de embarazo y un torrente de emociones enceguecedor. Ella se refiere a este torrente de emociones como algo que la hizo sentir viva. Dice desear haberse quedado con el test de embarazo para poder recordar esos sentimientos, esas emociones, esa agonía incluso que la hizo sentir algo. Está en un momento de su vida donde se está replanteando muchas cosas y encuentra escape a partir del sexo, pero que ya ni siquiera le alcanza, porque ese test de embarazo le haría recordar cómo sentirse viva, más allá de lo que el test haya dado o no. El track está lleno de metáforas sexuales que hablan de forma explícita sobre el acto de la penetración o incluso de acabar adentro, pero lo hace a partir de metáforas que terminan describiéndolo como algo muy crudo y vulnerable. Creo que tiene que ver con esto que hablaba Lorde en el tema anterior de la romantización de la sexualidad. Pero no lo digo como una forma de crítica, sino que me parece ni siquiera poético, pero me resulta muy interesante cómo ella expresa cómo cabalgó a su pareja hasta que terminó llorando en un momento orgásmico y de éxtasis, pero a la vez de caer en cuenta de todo lo que no estaba procesando ella. La agonía, incluso menciona, la hacía sentir algo y añora ese sentimiento. La canción habla sobre el trauma generacional, del dolor que le pasó una antepasada a su abuela y de su abuela a su madre y de su madre a ella, y tiene que ver con esta conexión o reconexión del linaje de mujeres que hay en su familia, que también mencionó en temas anteriores y que vuelve a mencionar ahora. La siguiente canción del álbum, Grown Woman, si bien va por otro camino respecto a lo que está tratando Clear Blue, parece ser que parte como una continuación de este tema. Esta canción pareciera ser una continuación de Clear Blue por la naturaleza sexual con la que empieza, en donde Lorde menciona cómo se está limpiando el semen de su pareja de su pecho, pero rápidamente cambia la temática para funcionar como una oda al tipo de mujer que Lorde buscaba ser desde que era niña. Es una revisión de la perspectiva adolescente y un manifiesto a su feminidad no hegemónica. Lorde menciona características de su aspecto con las cuales llegó a término para aceptarse tal cual es y valorarse por sí misma, con dientes astillados, caderas anchas, una piel con cicatrices y la carga que lleva sobre sí de un trauma generacional. Tiene que ver con esta conexión con las mujeres de su linaje con las cuales fue estableciendo un vínculo a partir de la reconstrucción de su feminidad que tanto viene hablando en este álbum. La letra puede presentarse como ridícula por momentos y hasta cursi, y Lorde tiene una habilidad de venderte este tipo de canciones de una forma muy efectiva, pero personalmente no termino de conectar. Es la única del álbum que me parece que no está a la altura del resto de las canciones y su producción está centrada más que nada en la voz y la percusión, dando como resultado un sonido quizás incómodo y ruidoso que lo entiendo y lo respeto, hasta me parece que es necesario este tema dentro del álbum, pero siento que palidece en comparación al resto. De igual forma me parece muy lindo como Lorde menciona esas expectativas que tenía desde niña y el lugar en el que se encuentra ahora mismo. Es esta búsqueda de reconstruir la identidad, de aceptarse tal cual uno es, que está llegando a un punto de resolución, que hacen que esta canción tenga encanto por la forma genuina en la que Lorde no tiene miedo de hablar de sus mismas imperfecciones. Se conecta con estas temáticas del álbum y refuerza el papel de sentirse cómodo en la piel de uno mismo, aceptando lo que los demás pueden encontrar como defectos. El siguiente tema del álbum tiene que ver mucho con esta temática y habla sobre sus problemas alimenticios, pero de una forma bastante explícita, con Broken Glass. En esta canción, Lorde utiliza varias analogías con la matemática para reflejar cómo estaba obsesionada con contar las calorías de todo lo que comía. Habla de llegar a un punto de sentirse satisfecha con su propio cuerpo, estar cómoda mostrándose desnuda, pero con vergüenza de contar qué es lo que tuvo que sacrificar
para llegar a ese cuerpo tan deseado. Refleja todas las luchas que Lorde tuvo con sus trastornos alimenticios y su imagen. Habla de un verano desperdiciado en donde lo único que hacía era obsesionarse por hacer ejercicio y por lo que comía o lo que no, por cómo se veía y la percepción que los demás tenían sobre ella. Creo que una de las cosas más acertadas y más crudas que retrata esta canción es de hablar del TCA como una forma en la que ella podía tener el control sobre su propia vida y un cierto miedo a dejarlo ir porque no sabía con lo que se iba a encontrar. También muestra este mito que muchos tienen sobre que es solo una fase y que se puede superar y vivir una vida común y tranquila, cuando en realidad un trastorno alimenticio es algo que requiere una ayuda psicológica y un ambiente que pueda apoyar a esa persona para poder superarlo. Pero no es que un día te olvidas y listo, sino que es algo con lo que hay que convivir y es un proceso a veces muy lento o que incluso dura para toda la vida. Muy pocas veces popstars del nivel de Lorde se animaron a hablar tan abiertamente de lo que son los trastornos alimenticios y son muy pocas las canciones de este tipo que se pueden encontrar. Top Love en uno de sus últimos álbumes tiene un tema al respecto que también lo expresa de una forma igual de cruda y vulnerable. El coro me resultó muy difícil de interpretar en un inicio, ya que ella habla de querer golpear el espejo para demostrarse a sí misma que es algo que no va a durar. Ella lucha con esa percepción que tiene sobre sí misma y la imagen que le devuelve el espejo, a pesar de que esa superstición de un vidrio roto o un espejo roto pueda traer meses de mala suerte. ¿Qué pasa si simplemente es un vidrio roto y nada más? ¿Qué pasa si al enfrentarse a eso no es tan terrible como ella lo creía? Hay muchas interpretaciones respecto a estas líneas en el coro, pero me parece que en sí lo que todos concluyen es que se basa en de una vez por todas afrontar esta situación, hacer algo al respecto dentro de las capacidades que cada uno tenga, dejando de lado el miedo a que pueda traer algo peor. Ella habla de que lo ve como una forma de mantener el control y golpear el espejo, romperlo, puede no solo supersticiosamente traer meses de mala suerte, sino que ya no sabe qué es lo que va a pasar con su vida ahora en adelante si se enfrenta a estos demonios. Pero, ¿qué pasa si solamente son vidrios rotos? ¿Qué pasa si más allá de eso no hay nada terrible y simplemente era el paso necesario a dar para poder seguir adelante? Creo que mi experiencia sobre estas temáticas es muy limitada, ya que no me enfrento a las presiones que se enfrentan las mujeres por el ideal de los cuerpos que todo el tiempo están taladrándonos la cabeza. Entonces creo que mi interpretación de este tema no es muy amplia y se queda en lo superficial, y estuve intentando leer más opiniones al respecto como para no tratar de una forma errónea o banal este tema que me parece tan delicado y tan importante de hablar, y es por eso que pido disculpas si estoy diciendo quizás algo incorrecto o me estoy quedando con una parte muy pequeña de la profundidad que este tema propone. Sobre la producción, me parece que tiene un contraste muy similar al de Favorite Daughter, con una producción casi bailable que destaca la letra tan cruda sobre la que está cantando Lorde. Me recuerda en cierta forma a las producciones de Brat, no tanto en sonido como tal, pero sí en la forma en la que se presenta, y creo que es un tema que podría, como sencillo, funcionar muy bien en este contexto, y me parece que tiene un mensaje muy importante y puede abrir conversaciones muy interesantes al respecto. La siguiente canción continúa esta línea de superar los obstáculos de la percepción propia y empezar a valorizar la imagen o la figura de uno mismo, y es el tema If She Could See Me Now. Oh God, if she could see me now. Esta canción comienza como si fuera un himno generacional al estilo de sus primeros álbumes. Habla desde un sujeto de nosotros, pero en sí lo que refleja más que nada es una reconexión con su yo del pasado y comenzar a valorarse a sí misma. El eje de todo el tema es una relación que ya terminó y un ex tóxico que la buscaba Lorde por su fama y sus privilegios, pero a la vez ella puede identificar todos los momentos donde él la dañaba, pero dice que no cambiaría nada porque eso fue lo que la llevó al lugar donde está hoy. Se trata de una forma de no castigarse por el pasado, sino entender que todos los procesos que uno vive moldean su vida para poder convertirse en la persona que es hoy en día, con lo bueno y con lo malo, pero justamente de lo que se trata este álbum es de poder afrontar esos demonios y comenzar un proceso de sanación entendiendo quién uno es. Cuando ella dice en el coro, si ella pudiera verme ahora, creo que habla de su yo más joven, sea de la era de Pure Heroine, de Melodrama o Solar Power,
simplemente una versión anterior a ella que estaría orgullosa de ver cómo está afrontando esta situación. La canción tiene bastantes paralelismos con Melodrama, como cuando en Hard Feelings ella dice: ahora voy a fingir todos los días hasta que no necesite esta fantasía y te pueda dejar ir. Pero en esta canción dice: no necesito fantasía, puedo sentir, puedo afrontar esta situación sin tener que fingir porque, y lo da a entender, soy una mujer ahora. Creo que tiene mucho que ver con el tema de que su ex tenía una diferencia de edad muy importante con ella, que es algo que va a tratar en el siguiente tema. Sepan disculpar, pero en este momento mi cámara no sé por qué dejó de grabar y hay un fragmento que está perdido, pero básicamente había hecho mención a la línea de este tema que dice: voy a volver a la arcilla, que yo la interpreto y ahora voy a ampliar un poco más con lo ya grabado, pero que se refiere a volver a lo artístico, a volver a crear música, a componer canciones, como esta etapa de transformación necesaria luego de que la relación fallida o el haber terminado con su ex de alguna forma la destruyera, que también se vuelve a conectar con todo el tema de la muerte del ego que ya vengo hablando. En este sentido creo que también se conecta bastante con el lema de la música de mi renacimiento, refiriéndose a esta búsqueda de identidad que funciona como eje temático de todo el álbum. Y todo el tema de revalorizarse a sí misma, poder apreciarse a ella y a su persona como tal, también tiene que ver con su conexión con lo artístico. Hay una línea que me encanta que dice: traigo el dolor en forma de sintetizadores, los cuerpos se mueven como si tuvieran espíritus dentro de ellos, que se referencia a esto de que su dolor lo transforma en música que nosotros terminamos disfrutando, nosotros terminamos bailando. Y esto se demuestra en sus shows en vivos, que funcionan como un espacio catártico para no sentirnos solos y poder dejar ir todos estos sentimientos que nos atormentan. La música como un canal de expresión y de catarsis, pero también de sanación. La producción de este tema es una de las convencionalmente más pop del álbum y me parece que es muy acertado con referencia a lo que acabo de mencionar, ya que pueden dar esas ganas de justamente moverse y bailar y dejar ir todos esos sentimientos negativos, pero además tiene una tensión que va incrementando y encuentra su catarsis en un outro que resulta casi orgásmico, con un sintetizador predominante y la voz de Lorde explosiva que va increciendo como si fuera un grito. Además hay un sample al principio de la canción del tema Suga Suga de Baby Bash que queda perfecto con la canción. No tiene tanto sentido, siento yo, en lo lírico, pero sí queda bien simplemente. Ella menciona que este álbum quería deshacerse de los adornos, pero hay pequeños guiños a detalles como este que me parece que quedan perfectos. El tema es uno de los convencionalmente más pop del álbum y perfectamente podría funcionar como sencillo. Es más, me sorprende que no lo haya lanzado antes de Virgin como tal, porque es un tema que refleja bastante la esencia del álbum, tanto en sonido como en temática. De alguna forma, She Could See Me Now hace un repaso por su crecimiento y madurez, afrontando los fantasmas de su pasado, pero también esta relación que terminó. Y me parece que es el tema ideal antes del cierre, con un tema tan vulnerable y crudo como David. Si bien durante todo el álbum vimos a Lorde hablando sobre una relación tóxica, un ex que al parecer tenía una gran diferencia de edad con ella y cómo el fin de esta relación la destruyó en todo sentido, David es el primer álbum donde finalmente habla sin tapujos de esta persona. Mientras estaba grabando Melodrama cuando ella tenía 17 años, Lorde comenzó a salir con un ejecutivo de Universal Music llamado Justin Warren. Él, de más de 40 años, comenzó a salir con ella cuando todavía no era mayor de edad y esta gran diferencia de edad llamó bastante la atención, aunque tuvieron una relación bastante fuera del radar. Se sabía que estaban juntos, pero no se los veía mucho. Que sepamos, solo escribió un tema sobre él, que fue en Solar Power con The Man With The Axe, donde Lorde habla de sus sentimientos hacia él, cómo lo amaba, lo que le gustaba su relación, y mencionaba sobre esta diferencia de edad, pero sin darle mucha importancia. Ella dice algo entre las líneas de como: cuando supe que tu álbum favorito era el mismo que el de mi padre, sabía que me destruirías. No quiero meterme en un terreno pantanoso y hablar sobre una relación de la cual no tengo conocimiento, pero es esta diferencia de edad tan grande, y teniendo en cuenta que él la conoció a ella cuando firmó con Universal cuando tenía 13 años, me resulta un tanto perverso. Lorde como tal no habla de grooming en esta canción, pero sí deja entrever cómo ella notó
la forma en la que él quiso aprovecharse de ella por ser chica. En el tema anterior, Lord habla de que va a encontrar otra mujer que le dé alfombras rojas, fama y éxito, y claramente podemos ver la dinámica de poder donde él aprovechaba su edad para sacarle jugo al tener una relación con una popstar como lo es Lord. David tiene varias líneas bastante crudas y fuertes, como por ejemplo una de las primeras que dice: si hubiera tenido virginidad te lo hubiera dado. O también haciendo una referencia a Pure Heroine, donde dice: una pura heroína confundida con un peso pluma. Toda la canción habla sobre la fragilidad de Lord, la ventaja que él le sacaba por su edad y cómo buscaba aprovecharse de ella, pero ella misma no podía entender por qué terminaba siempre volviendo hacia él. Y una de las grandes conclusiones de la canción, si es que se puede sacar alguna, es que ella entendió que ya no pertenece a nadie, sino que es su propia persona en sí misma. Ella creyó quedarse sin voz y no poder volver a cantar, haciendo referencia a este bloqueo artístico que hablas del principio, pero le aseguró a él de que cuando volviera a cantar no lo iba a hacer para él, sino lo iba a hacer por ella. Y acá es donde se puede encontrar una resolución a la temática central del álbum, esta reconstrucción de la identidad. Lord pudo encontrar de vuelta su voz y su esencia. El título del track, David, hace referencia a la obra de Miguel Ángel con la cita que inicia todo el álbum. Miguel Ángel menciona que el David ya estaba en ese bloque de mármol, simplemente talló eliminando todo lo que no era esencialmente David hasta encontrar a la obra en esa escultura. Y es lo que Lord hizo en todo Virgin también. Ella redujo su proceso artístico a centrarse en lo más esencial para poder transmitir así lo más esencial de su persona. Tuvo que destruir todo lo que ella creía y toda su identidad, además de la destrucción emocional que ya venía teniendo por el fin de esta relación, por la muerte de un ego, por poder reconocer sus problemas alimenticios, para poder así reconstruirse a ella misma, a su feminidad, a su esencia, a su arte. Lord menciona que a lo largo de su vida lo único que supo hacer era asignarle el papel de Dios a distintos individuos, generalmente a sus parejas, pero que llegó un momento en donde tenía que verse a ella misma como la figura predominante, la que le iba a dar significado a su propio camino. El outro es incómodo de escuchar, tiene una construcción de tensión como varios otros temas del álbum, pero encuentra su liberación de una forma quizás más satisfactoria. Comienza a construirse una atmósfera pesada, llena de ruidos electrónicos, pero hacia el final Lord simplemente dice: voy a volver a amar, y repite esa frase mientras de fondo se escuchan paralelismos que conectan la canción con Hammer, la primera del álbum, en donde dice cantale a las palomas, tal como se puede ver en el videoclip de la canción, o cantale a la fuente, que ella menciona en Hammer que la fuente le besa el cuello. Son detalles quizás simples, pero que tienen bastante significado porque reflejan la naturaleza cíclica de que no es un punto final la reconstrucción de la identidad y ya, como que va a vivir con eso para siempre, sino que es un camino constante con una transformación constante que no tiene un fin en sí mismo, pero que no deja de ser importante que uno atraviese ese proceso. Y es justamente el voy a amar de vuelta que también se conecta con Men of the Year cuando dice ¿quién me va a amar de esta forma? Ella está corriendo el eje de la percepción del otro a su percepción misma. Las cosas no pasan necesariamente porque el otro las sienta, ¿quién me va a amar? Sino por lo que ella sea capaz de sentir. Voy a amar. Y el final de la canción me parece impresionante, con algo tan simple, pero que dice contales a ellos. Inmediatamente esta frase me remitió a Pure Heroine cuando termina con Let 'em Talk, déjalos hablar, o incluso en Melodrama con Go Back and Tell It de Hard Feelings, que evocan esa imagen de conversación que Lord tiene con sus oyentes, de contar estas experiencias de vida y que haya una especie de relación recíproca. Ella da sus emociones en forma de arte y nosotros las recibimos y también le damos nuestro propio significado, pero se lo devolvemos quizás en formas de mensajes o en las presentaciones en vivo con esa energía compartida y esa catarsis tan linda que se forma. En Solar Power esto es algo que estuvo quizás un poco ausente, ya que ella comienza el álbum diciendo si buscas un salvador o una salvadora, esa no soy yo. Pero ahora en Virgin vuelve a tomar ese papel no de salvadora, sino de una figura empática con quien nosotros podemos identificarnos. Ella cayó del pedestal tal como lo dice en Current Affairs. Ella no quiere volver a ser esa figura idealizada. Ella muestra toda esta vulnerabilidad, esta crudeza, estas emociones tan confusas y tan aterradoras, pero no lo hace estando sola, sino que lo hace de alguna forma
acompañada de nosotros. Puede ser muy parasocial lo que estoy diciendo, pero creo que la construcción de la figura de Lorde y los sujetos que menciona de alguna forma tienen alguna perspectiva colectiva. Hay algo intrínseco en la relación que ella construyó con no solo sus fans, sino con una audiencia, y es algo que se ve reflejado en toda su música. Si bien dije que Shapeshifter es mi tema favorito, cada vez que termino de escuchar el álbum digo, creo que David también lo es. No tengo por qué elegir uno, pueden ser los dos. Pero tiene un papel tan central en todo este viaje de descubrimiento David que me fascina y está tan bien hecha, tan bien pensada. Me sorprende cómo con tan poco puede lograr tanto. Virgin no viene necesariamente del concepto de virgen como una persona sin experiencia sexual, sino que se trata del concepto de figuras históricas, de mujeres concretamente fuertes con poder. Y de eso se trata también la portada, los rayos X que muestran su pelvis, donde se puede ver literalmente su interior, que funcionan como una analogía o una metáfora de lo que estamos viendo en el álbum. Los rayos X representando esa artificialidad, los sonidos electrónicos, las producciones quizás ruidosas o incómodas de escuchar, pero estamos viendo su interior porque se expresa con una vulnerabilidad y una crudeza y una sinceridad que no lo había hecho hasta ahora. Creo que todas las piezas que componen Virgin encajan perfecto en lo que intenta globalmente mostrar. Todo este concepto de mostrarse como una mujer fuerte que tuvo que atravesar una crisis de identidad, un corazón roto que la destruyó, una relación tóxica, una muerte del ego, pero que tuvo que atravesar todos esos demonios para poder llegar a donde está en este momento. Creo que me extendí muchísimo para lo que pensé que iba a ser hablando de este álbum. Mis opiniones al respecto ya las dejé muy en claro. No sé si es mi álbum favorito de Lorde, es muy pronto todavía para saberlo, pero la verdad es que a primera escucha me fascinó, me sorprendió en todo sentido. Desde las producciones hasta las letras, su voz, cómo usa la voz de una forma tan distinta a lo que venía haciendo hasta ahora. Siempre pienso que Lorde no puede llegar a superarse a sí misma, porque consiguió más que lo que casi cualquier otro artista consiguió con tan corta edad, que resulta difícil imaginarse cómo puede superarse a sí misma. Pero Virgin creo que lo logró. No sé si es mi álbum favorito, pero siento que es el proyecto que estuvo destinada toda su vida a hacer. No porque sintetice su esencia como artista teniendo en cuenta todo lo que hizo antes, pero sí creo que es la vez que mejor supo transmitir lo que le pasaba. Y es un álbum que vos necesariamente no vas a escuchar e identificarte con todas las canciones, pero en un sentido artístico y personal creo que es lo mejor que Lorde hizo hasta ahora. Contame vos qué te pareció este álbum, dejame en los comentarios tu tema favorito y te invito a dejar un like y suscribirte. Podés encontrar todas mis redes sociales acá abajo en la descripción del video. Muy pronto voy a estar haciendo una reseña de Solar Power, es el único que me falta hacer de su discografía. Mi nombre es Martín o Martinez, espero que les haya gustado el video, muchas gracias por llegar hasta acá y nos vemos la próxima. Adiós.